¿Qué significa realmente cuando alguien te ignora? ¿Es un acto de indiferencia genuina o un reflejo de una batalla interna? Carl Jung nos enseñó que el comportamiento humano está moldeado por fuerzas mucho más profundas de lo que percibimos en la superficie. Cuando alguien nos ignora, no solo enfrentamos su aparente desapego, sino que también nos encontramos cara a cara con nuestras propias sombras, nuestras inseguridades y nuestra necesidad de validación. Si comprendiéramos el significado oculto detrás de este distanciamiento, ¿podríamos transformar la forma en que nos relacionamos con los demás? ¿Y si en lugar de verlo como rechazo, lo viéramos como una oportunidad para nuestro propio crecimiento? Carl Jung afirmaba que todo aquello que reprimimos en nuestro inconsciente busca una vía para manifestarse. Cuando una persona te ignora, no significa que haya cortado todo vínculo contigo, sino que su sombra sigue procesando la conexión en un nivel más profundo. Jung explica que la sombra contiene aquellas partes de nosotros mismos que no queremos ver, pero que inevitablemente influyen en nuestro comportamiento. Muchas veces, el acto de ignorar a alguien es una manifestación de una lucha interna no resuelta, una forma de represión que tarde o temprano exigirá ser confrontada. Cuando alguien reprime un vínculo sin procesarlo conscientemente, la energía de esa relación no desaparece, sino que se transforma y encuentra nuevas formas de manifestarse. Jung nos enseña que lo que evitamos en el presente puede regresar en forma de sincronicidades o encuentros inesperados. No aceptar esta realidad implica quedarse atrapado en patrones de evasión y proyección, generando una sensación de vacío emocional y desconexión interna. Ignorar a alguien sin resolver el conflicto es solo una ilusión de cierre, pues la psique buscará equilibrarse de alguna manera. Aceptar que la sombra del otro aún resuena contigo te permite comprender que el silencio no significa olvido. Si te mantienes en tu propio proceso de individuación y sanación, la energía de esa relación eventualmente tomará un nuevo rumbo. Puede traducirse en un reencuentro inesperado, una comprensión tardía o incluso una manifestación de arrepentimiento por parte de la otra persona. Jung nos recuerda que el destino no es más que el reflejo de nuestra psique, y lo que ha sido significativo en nuestra vida no desaparece sin dejar huella. Cuando aplicamos este entendimiento, dejamos de buscar respuestas en la otra persona y nos enfocamos en nuestro propio desarrollo. Esto no solo nos libera del sufrimiento de la incertidumbre, sino que también nos prepara para relaciones más auténticas y profundas. Pero para llegar a este punto, es necesario atravesar un proceso de transformación interna que puede resultar incómodo, pero es esencial para nuestra evolución. Jung nos enseña que muchas veces no vemos a los demás tal como son, sino como un reflejo de nuestras propias emociones y conflictos internos. Cuando alguien nos ignora, es posible que no lo haga por lo que somos, sino porque en nosotros ha encontrado algo que despierta una parte de su propia sombra. La proyección psicológica es un mecanismo inconsciente mediante el cual atribuimos a los demás aspectos no reconocidos de nuestra psique. De este modo, el rechazo o el distanciamiento pueden ser, en realidad, una lucha interna que la otra persona está atravesando consigo misma. Si no somos conscientes de este fenómeno, corremos el riesgo de tomar el rechazo de manera personal y caer en la autocrítica o la victimización. Jung advertía que aquello que nos incomoda o nos duele en los demás es muchas veces un reflejo de algo que aún no hemos trabajado en nosotros mismos. Si la otra persona proyecta en ti sus propias inseguridades o conflictos, no significa que haya algo mal en ti, sino que has activado en ella un aspecto inconsciente que aún no has sanado. Comprender la proyección nos ayuda a liberarnos del sufrimiento innecesario. En lugar de reaccionar con dolor o resentimiento, podemos ver el distanciamiento como un fenómeno natural de la psique humana. Al hacerlo,
Evitamos responder desde la herida y nos permitimos avanzar con mayor claridad emocional. Jung afirmaba que cuanto más conscientes somos de nuestras propias proyecciones, más capaces somos de vivir relaciones genuinas y libres de distorsiones. Cuando dejamos de asumir el rechazo como algo personal y lo vemos como una expresión del inconsciente ajeno, nos liberamos de cargas innecesarias. Esto nos permite mantener nuestra paz interior y seguir nuestro camino sin quedarnos atrapados en la necesidad de aprobación externa. Pero para alcanzar esta comprensión, debemos enfrentarnos a nuestro propio inconsciente y reconocer los patrones que influyen en nuestras relaciones. Desde la perspectiva de Jung, las relaciones humanas están profundamente influenciadas por dinámicas de poder inconscientes. En ocasiones, ignorar a alguien no es solo un acto de desapego, sino una forma de ejercer control emocional. Jung afirmaba que donde hay represión y lucha interna, hay una manifestación externa de poder. Es posible que quien te ignora lo haga de manera deliberada, como un intento inconsciente de mantener el dominio sobre la relación. Si no somos conscientes de este juego psíquico, podemos caer en dinámicas de manipulación sin darnos cuenta. Jung advertía que el deseo de control proviene de la inseguridad y el miedo a perderse a uno mismo en la relación. Cuando una persona siente que su autonomía está amenazada, puede recurrir a la indiferencia como un mecanismo de defensa para restablecer su sentido de poder. Sin embargo, esto solo genera más distancia y refuerza los patrones de relación disfuncionales. Al tomar conciencia de esta dinámica, podemos elegir no participar en ella. En lugar de responder con desesperación o buscar la validación de quien nos ignora, podemos centrarnos en recuperar nuestro propio poder personal. Jung enseñaba que la verdadera fortaleza surge cuando dejamos de depender de las reacciones ajenas y encontramos nuestra propia estabilidad interna. La indiferencia ajena pierde su impacto cuando nuestra paz no depende de la aprobación externa. Cuando comprendemos el juego del poder en la psique, dejamos de reaccionar emocionalmente ante el rechazo y recuperamos el control sobre nuestra vida. Nuestras relaciones ya no se basan en dinámicas de manipulación, sino en una conexión auténtica y libre. Pero para llegar a este punto, es necesario enfrentar nuestros propios miedos y aprender a diferenciarnos de las proyecciones ajenas. Jung afirmaba que el inconsciente es un vasto territorio donde se almacenan todas nuestras experiencias y emociones no resueltas. Aunque alguien decida ignorarte en el plano consciente, su inconsciente sigue registrando la conexión que existió entre ambos. Esto puede manifestarse en forma de recuerdos persistentes, sueños recurrentes o incluso sentimientos inexplicables de nostalgia. La mente consciente puede negar, pero el inconsciente no olvida. Cuando alguien nos borra de su vida sin procesar adecuadamente la relación, los vínculos energéticos continúan existiendo en el nivel profundo de la psique. Jung explicaba que el material reprimido siempre busca salir a la luz, y si no se enfrenta directamente, regresará de formas inesperadas. Aquello que fue significativo para el alma no desaparece sin dejar rastro, simplemente cambia de forma y se reconfigura en el tiempo. Al comprender esto, podemos soltar la necesidad de respuestas inmediatas y permitir que el proceso de la psique siga su curso natural. Jung nos enseña que cada encuentro deja una marca en nuestro ser, y aunque la otra persona no lo exprese, el impacto emocional sigue existiendo. Al asumir esta verdad, podemos liberarnos de la angustia y confiar en que el tiempo traerá la claridad que necesitamos. La conciencia de que el inconsciente no olvida nos permite dejar de luchar contra el silencio del otro. Nos enfocamos en nuestro propio crecimiento, sabiendo que las respuestas llegarán en el momento adecuado. Pero para alcanzar esta sabiduría, debemos aprender a confiar en el proceso interno de la psique y en su infinita capacidad de integración y sanación. Carl Jung
definió la individuación como el proceso mediante el cual una persona se convierte en su yo más auténtico, integrando todas las facetas de su psique. Ser ignorado por alguien puede ser doloroso, pero también puede ser una señal de que debemos mirar hacia adentro y descubrir qué parte de nosotros mismos necesita fortalecerse. La soledad impuesta no es más que un reflejo del trabajo interior que aún nos queda por hacer. En lugar de resistir este proceso, podemos verlo como una invitación a la transformación. Cuando nos aferramos a la validación externa, entregamos nuestro poder a los demás. Jung advertía que la dependencia emocional es un obstáculo en el camino de la individuación, pues nos ata a las proyecciones del otro y nos aleja de nuestro centro. Si interpretamos la indiferencia como un rechazo a nuestro valor, nos desconectamos de nuestro propio desarrollo. No aceptar esta lección nos lleva a repetir patrones de búsqueda incesante de reconocimiento, en lugar de hallar la seguridad en nosotros mismos. Al aceptar esta etapa de introspección, desarrollamos una fortaleza interna que nos hace menos vulnerables a las acciones ajenas. En vez de obsesionarnos con la indiferencia del otro, dirigimos nuestra energía a la exploración de nuestro ser. Esto nos permite establecer relaciones más equilibradas, donde la necesidad de aprobación externa disminuye y nuestra autoestima no depende de la atención ajena. Cuando alcanzamos la individuación, la soledad deja de ser un castigo y se convierte en una oportunidad de autodescubrimiento. A medida que avanzamos en este camino, la percepción de nuestras relaciones cambia. Ya no buscamos que el otro nos complete, sino que compartimos nuestro mundo desde la plenitud. La indiferencia de alguien deja de afectarnos de manera destructiva, pues hemos aprendido a nutrirnos desde adentro. Pero este despertar solo ocurre cuando aceptamos el proceso de transformación, que aunque incómodo, nos conduce a la verdadera libertad. Para Jung, el anima y el animus representan los aspectos inconscientes de la psique masculina y femenina, respectivamente. En nuestras relaciones, estas energías influyen en la manera en que nos relacionamos con los demás y en los vínculos que formamos. Cuando una persona nos ignora, es posible que, a un nivel inconsciente, esté luchando con su propia integración de estos arquetipos. El rechazo no siempre es racional, sino una manifestación de conflictos internos que la otra persona no ha resuelto en sí misma. Si no comprendemos cómo opera este principio, corremos el riesgo de personalizar el rechazo y verlo como un reflejo de nuestro valor. Sin embargo, Jung enfatizaba que nuestras reacciones emocionales ante el comportamiento ajeno suelen estar ligadas a aspectos de nuestra propia psique que aún no hemos integrado. Si respondemos con desesperación o resentimiento, es porque el otro ha activado algo en nuestro inconsciente que necesita ser reconocido. Ignorar este conocimiento nos deja atrapados en patrones de dependencia emocional. Cuando nos volvemos conscientes del papel del anima y el animus en nuestras relaciones, ganamos una perspectiva más profunda sobre la dinámica del amor y el rechazo. En lugar de ver la indiferencia como una afrenta personal, la interpretamos como una manifestación del mundo interior del otro. Esta comprensión nos otorga una mayor serenidad y nos permite dejar ir con más facilidad, sin quedar atrapados en la necesidad de ser aceptados por quienes aún no han hecho su propio trabajo interno. El conocimiento de estos arquetipos no solo enriquece nuestra comprensión de las relaciones, sino que nos ayuda a establecer vínculos más auténticos. Nos volvemos más pacientes, menos reactivos y más conscientes de la complejidad de la psique humana. Sin embargo, para llegar a este punto, es necesario un proceso de introspección que nos permita integrar nuestra propia anima o animus y reconocer su influencia en nuestra vida. Uno de los principios fundamentales de Jung es que aquello que evitamos conscientemente en nuestro interior terminará proyectándose en nuestra realidad externa. Si constantemente nos encontramos en situaciones donde somos ignorados o rechazados,
Es posible que estemos repitiendo un patrón inconsciente que aún no hemos reconocido. La vida nos pondrá una y otra vez en las mismas circunstancias hasta que decidamos hacer el trabajo interno necesario para romper el ciclo. Cuando no asumimos la responsabilidad de nuestro propio desarrollo emocional, terminamos viendo el destino como algo externo e incontrolable. Jung sostenía que el destino no es más que la manifestación de nuestras dinámicas inconscientes y que solo haciéndolas conscientes podemos transformar nuestra realidad. Negarnos a ver esta verdad nos condena a repetir los mismos errores, atrayendo relaciones y experiencias que refuercen nuestras heridas en lugar de sanarlas. Aceptar esta idea nos da el poder de cambiar. En lugar de sentirnos víctimas del destino, comprendemos que tenemos la capacidad de moldear nuestra vida desde adentro. Las personas que nos ignoran o rechazan dejan de ser obstáculos y se convierten en espejos que nos muestran lo que aún debemos trabajar en nosotros mismos. Al tomar conciencia de nuestros patrones repetitivos, podemos comenzar a actuar de manera diferente, rompiendo el ciclo de dolor y dependencia. Cuando enfrentamos nuestras sombras, el destino deja de ser una fuerza incontrolable y se convierte en una manifestación consciente de nuestro crecimiento. Dejamos de atraer relaciones basadas en la carencia y comenzamos a vibrar en sintonía con personas que han recorrido un camino similar de transformación. Pero este cambio solo es posible cuando tenemos el valor de mirar en nuestro interior y asumir la responsabilidad de nuestro propio destino. Desde la perspectiva de Jung, la energía psíquica no desaparece, sino que se transforma. Cuando alguien nos ignora, no significa que su vínculo emocional con nosotros se haya extinguido por completo. En muchos casos, la energía emocional reprimida por el otro se manifestará de alguna forma más adelante, ya sea a través de un retorno inesperado, pensamientos recurrentes o incluso la aparición de un patrón similar en otra relación. Lo que no se expresa conscientemente se filtra a través del inconsciente. Si creemos que el rechazo significa el fin absoluto de una conexión, pasamos por alto la dinámica oculta de la psique. Jung advertía que lo reprimido siempre busca una salida, y lo mismo ocurre con las emociones no resueltas. No aceptar esta realidad nos puede llevar a creer que el silencio del otro es definitivo, cuando en realidad puede ser una pausa en un proceso interno que aún no ha concluido. La indiferencia rara vez es neutral, suele esconder sentimientos no procesados. Comprender esto nos permite soltar con más facilidad y dejar que el tiempo y la psique hagan su trabajo. En lugar de obsesionarnos con el silencio del otro, podemos enfocarnos en nuestro propio crecimiento, sabiendo que la energía invertida en esa relación encontrará una vía de resolución. La vida tiene su propio ritmo, y cuando comprendemos la naturaleza transformadora de la energía psíquica, dejamos de resistirnos a lo que es. Cuando aceptamos este principio, vivimos con mayor paz y confianza en los procesos de la vida. Aprendemos a fluir en lugar de aferrarnos y permitimos que el tiempo y la psique hagan su trabajo. Pero para llegar a este punto, debemos abandonar la necesidad de control y confiar en que cada energía invertida en una relación, de una u otra manera, regresará a nosotros en forma de aprendizaje o transformación. Carl Jung afirmaba que lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Cuando alguien elige ignorarnos, no significa que nos haya olvidado, sino que ha decidido posponer una confrontación interna. La psique humana no borra las experiencias significativas, sino que las archiva en el inconsciente hasta que llega el momento de procesarlas. El acto de ignorar no es más que una evasión temporal de aquello que despierta en la otra persona una emoción o un conflicto no resuelto. Tarde o temprano, lo reprimido regresa en forma de sueños, recuerdos o incluso en nuevas relaciones que repiten el mismo patrón. Si no somos conscientes de este retorno, podríamos quedar atrapados en un ciclo interminable de heridas abiertas.
Jung advertía que lo que no enfrentamos en nuestro interior se manifestará en nuestro destino. Es decir, si alguien nos ignora por miedo a confrontar sus propios sentimientos, esa energía quedará latente hasta que inevitablemente resurja. Quien ignora en realidad está luchando consigo mismo, proyectando su conflicto interno en el acto de alejamiento. Al comprender esta verdad, dejamos de personalizar el rechazo y entendemos que cada persona lidia con su propia sombra. Aceptar esta realidad nos libera de la necesidad de buscar respuestas o forzar interacciones. Cuando comprendemos que todo lo no resuelto vuelve de una manera u otra, encontramos paz en la espera y seguimos nuestro propio camino sin apegos innecesarios. Jung nos enseña que la individuación es el proceso de integrar todas las partes de nuestra psique, y esto incluye aceptar la incertidumbre del comportamiento ajeno. Al confiar en este proceso, nos desprendemos del deseo de control y permitimos que la vida nos traiga las respuestas en el momento adecuado. Cuando aplicamos este conocimiento en nuestra vida, dejamos de reaccionar con desesperación o tristeza ante el distanciamiento de los demás. Nos volvemos observadores de nuestra propia historia, entendiendo que todo tiene un propósito dentro del desarrollo personal. Así, en lugar de esperar a que alguien regrese o entienda lo que dejó atrás, centramos nuestra energía en nuestra propia evolución. Pero para alcanzar esta claridad, es necesario atravesar el dolor de la incertidumbre y transformarlo en sabiduría. Jung afirmaba que quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. Cuando alguien nos ignora, la reacción instintiva suele ser buscar respuestas externas, intentar comprender las razones del otro y, en algunos casos, luchar por ser vistos. Sin embargo, esta necesidad de validación es un reflejo de nuestra propia inseguridad. La verdadera transformación ocurre cuando dejamos de enfocarnos en el otro y dirigimos nuestra atención hacia nosotros mismos. En este punto, el poder regresa a nuestro interior, permitiéndonos actuar desde la autenticidad y no desde la carencia. Si nos negamos a ver esta verdad, perpetuamos el sufrimiento. Jung explicaba que el ego se aferra a la idea de control y rechazo, lo que genera un bucle de ansiedad y dolor. Mientras más intentamos influir en la actitud de los demás, más nos alejamos de nuestra propia esencia. Cuando alguien nos ignora, la clave no está en intentar recuperarlo, sino en recuperar nuestra energía y autodeterminación. La individuación, según Jung, es el proceso de liberarnos de las expectativas externas y asumir la responsabilidad de nuestro propio crecimiento. Cuando tomamos las riendas de nuestro ser, dejamos de reaccionar desde la necesidad y comenzamos a actuar desde la plenitud. En este estado, las personas y situaciones que realmente resuenan con nuestra evolución empiezan a manifestarse sin esfuerzo. El amor propio se convierte en nuestro fundamento y desde ahí construimos relaciones más auténticas y profundas. Jung nos enseña que la autosuficiencia emocional es la clave para trascender la dependencia de los demás y conectar con aquellos que vibran en la misma frecuencia. Aplicar este principio en nuestra vida genera una transformación profunda en nuestra manera de relacionarnos. Dejamos de sentirnos víctimas del rechazo y nos convertimos en creadores de nuestra propia realidad. Las relaciones dejan de ser una fuente de sufrimiento y se convierten en reflejos de nuestra fortaleza interior. Carl Jung nos enseñó que todo en la psique busca equilibrio. A veces, cuando alguien nos ignora, no es un acto de verdadera indiferencia, sino una manifestación de sus propios conflictos internos. La pregunta clave no es por qué lo hacen, sino qué haremos nosotros con esa experiencia. Si llegaste hasta aquí, comparte en los comentarios una experiencia en la que alguien se haya alejado de ti y, con el tiempo, hayas entendido el verdadero motivo detrás de su distancia. ¿Cómo te afectó? ¿Qué aprendiste? Tu historia puede resonar con otros que buscan claridad en su propio camino.